Buenos días, doctor, compañeros y compañeras. Nosotros les vamos a hablar acerca de las reacciones idiosincrásicas. Nuestro grupo está conformado por Tiani López, Ricardo Barrera, mi persona, y Esteban Taquiza. Bien, entonces, ¿qué son las reacciones idiosincrásicas? Bien, van a ser respuestas anormales a medicamentos o sustancias que se producen de manera inesperada en ciertos individuos. A diferencia de otros tipos de reacciones adversas, estas no dependen de la dosis del medicamento y suelen estar relacionadas con factores genéticos o alteraciones metabólicas específicas de cada persona. Es anómala y puede ser cualitativa o cuantitativa. Bien, ahora les voy a dar algunos ejemplos de reacciones idiosincrásicas. Entonces, bien, tenemos la hipertemia maligna, que va a ser una reacción rara al uso de anestéticos generales como el otano en personas con una mutación genética específica. Después tenemos la deficiencia de G6PD, que va a ser la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que van a ser pacientes que al recibir un medicamento como la primaquina o sulfonamidas van a desarrollar anemia hemolítica. Y por último tenemos el síndrome de Steven-Johnson, SJS por sus iniciales, que va a ser una reacción severa que puede ser idiosincrásica al uso de fármacos como carbamazepina en personas con ciertos alelos HLA. Ahora bien, el diagnóstico en una reacción idiosincrásica suele ser retrospectivo, ya que no existen pruebas específicas que puedan anticiparlas. La genética puede ayudar en algunos casos, como los estudios genotipado, previo al uso de carbamazepina en personas de ascendencia asiática. Para realizar un buen diagnóstico necesitamos un manejo y tratamiento óptimo, iniciando por la historia clínica donde vamos a recopilar toda la información detallada sobre la reacción del paciente, el examen físico para evaluar los signos y síntomas y las pruebas de laboratorio donde se puede analizar sangre u orina. También es necesaria la exclusión de otras causas para descartar otras condiciones médicas como las reacciones alérgicas. Y si en el diagnóstico ya se reconoce una reacción idiosincrásica, lo que se va a hacer es realizar estos siguientes pasos. Primero, identificar y suspender el medicamento sospechoso, administrar tratamiento de apoyo para síntomas específicos, monitorear la función hepática, renal y cardíaca, evaluar posibles interacciones con otros medicamentos y considerar alternativas terapéuticas. Importancia del reconocimiento temprano. Tenemos la detección precoz que permite la intervención temprana y evita complicaciones graves. Prevención de daños para evitar el desarrollo de reacciones adversas más severas. Y la mejora del pronóstico, debido a que un diagnóstico temprano aumenta las posibilidades de una recuperación exitosa. Bien, como características clínicas vamos a presentar la imprevisibilidad. Esto se refiere a que no pueden predecirse a partir de los efectos conocidos del medicamento ni de la historia médica del paciente. Después vamos a tener la individualidad, que suelen afectar a solo un pequeño porcentaje de la población. También vamos a tener los no mediados por el sistema inmune, que a diferencia de las reacciones alérgicas no están relacionadas con una respuesta inmune específica. Y por último también tenemos la relación con factores genéticos, que bueno, muchas veces se van a asociar a polimorfismos en genes responsables de la metabolización o transporte de medicamentos. Factores de riesgo, como enfermedades subyacentes, enfermedades hepáticas, renales o cardíacas que aumentan el riesgo de reacciones idiosincráticas. La edad externa. Los niños y los adultos mayores son más susceptibles a reacciones idiosincráticas. Polimorfismos genéticos. Las variaciones en los genes que codifican enzimas metabólicas pueden predisponer a reacciones inesperadas, como también uso de múltiples medicamentos. El uso concurrente de varios medicamentos puede aumentar la posibilidad de interacciones. Uno de los aspectos claves en la variabilidad farmacodinámica son los mecanismos adyacentes que influyen en la respuesta de los medicamentos en los individuos. Primero encontramos los defectos genéticos. Estos ocurren cuando las variaciones en los genes alteran el metabolismo de los fármacos. Esto puede llevar a que se acumulen o disminuyan los metabolitos activos, afectando tanto a la eficacia como a la seguridad del medicamento. Por ejemplo, en personas con polimorfismos enzimáticos como el CYP2D6, el metabolismo de ciertos medicamentos puede ser más lento o más rápido, lo que cambia completamente la respuesta esperada. En segundo lugar, tenemos los factores fisiológicos. Estos juegan un papel fundamental en la edad, el sexo, las enfermedades coexistentes y el estado de salud en general influyen en cómo un organismo procesa y responde a un fármaco. Por ejemplo, los adultos mayores tienden a metabolizar más lentamente algunos medicamentos debido a cambios en las funciones hepáticas y renal, lo que aumenta el riesgo de toxicidad. Y finalmente debemos considerar las interacciones farmacológicas. Combinar medicamentos puede generar efectos inesperados o reacciones idiosincráticas, es decir, respuestas únicas y no predecibles en ciertos individuos. Este es un factor muy importante en pacientes polimedicados como aquellos con enfermedades crónicas, donde las interacciones pueden potenciar o inhibir los efectos de los fármacos. En conjunto, estos mecanismos nos muestran cómo las características individuales de cada paciente pueden modificar su respuesta farmacológica, destacando la importancia de personalización en los tratamientos médicos. Aquí tenemos unos ejemplos como es el paracetamol. Algunos pacientes experimentan daño hepático grave después de dosis normales. Tenemos también antiarrítmicos, que estos pueden causar arritmias potencialmente mortales en individuos susceptibles. Tenemos estatinas, pueden causar miopatía, debilidad muscular y dolor en casos alérgicas. Tenemos las reacciones idiosincráticas, van a ser reacciones adversas a medicamentos que ocurren en un pequeño porcentaje de personas. Estas no están relacionadas con la dosis y no son mediadas por el sistema inmunológico. En cambio, las reacciones alérgicas van a implicar una respuesta del sistema inmunológico a un alérgeno, son mediadas por la inmunoglobulina E y a menudo se caracterizan por reacciones severas como la anafilaxia. Es fundamental distinguir entre una reacción idiosincrásica y una reacción alérgica, ya que los mecanismos son muy distintos. El tiempo de aparición de este puede ocurrir inmediatamente o días después. Predictibilidad va a ser impredecible y no siempre se puede prevenir. Mecanismos no implica el sistema inmunológico, en cambio dosis no depende de la dosis administrada. El mecanismo de las reacciones idiosincrásicas, estas no van a ser mediadas por el sistema inmune, en cambio las reacciones alérgicas van a ser mediadas por el sistema inmune. La dependencia de dosis, las reacciones idiosincrásicas van a ser independientes de la dosis, en cambio las reacciones alérgicas pueden depender de la dosis.
Imprevisibilidad. Las reacciones idiosincrásicas van a ser completamente impredecibles, en cambio las reacciones alérgicas en parte van a ser predecibles si hay historia en exposición previa. El tiempo de aparición, la reacción idiosincrásica va a ser variable, en cambio las reacciones alérgicas puede ser de inmediata o retardada. Ejemplos de la reacción idiosincrásica va a ser hipertemia maligna, anemia hemolítica por GD6PD. Las reacciones alérgicas, en cambio, van a ser anafilaxia por penicilina, urticaria por látex. Pruebas diagnósticas, las reacciones idiosincrásicas generalmente no son disponibles, excepto las genéticas. Las reacciones alérgicas van a ser pruebas cutáneas de inmunoglobulina E específica. Ahora bien, les vamos a dar un par de ejemplos, que son prácticos de diferencia. Vamos a tener las reacciones idiosincrásicas y las reacciones alérgicas. Ahora bien, vamos a tener la hipertermia maligna tras anestesia. ¿Qué es lo que ocurre? Que una persona con predisposición genética recibe anestesia general. Y debido a una mutación en el gen receptor de rianodina, las células musculares no van a manejar bien el calcio, lo cual va a provocar una contracción muscular descontrolada y producción excesiva de calor. Esto va a generar las siguientes manifestaciones clínicas como fiebre muy alta, rigidez muscular severa, frecuencia cardíaca elevada o taquicardia, acidificación de la sangre, y lo importante es que no va a ser una reacción alérgica, sino más bien no va a involucrar el sistema inmunológico, por lo tanto es un problema metabólico y genético. Por otro lado, vamos a tener una reacción alérgica, como la anafilaxis tras penicilina. ¿Qué es lo que ocurre? Que una persona alérgica a la penicilina, que ya ha sido expuesta a la misma, al recibir una nueva dosis, su sistema inmunológico reacciona de forma exagerada, liberando histamina y otros mediadores inflamatorios. ¿Cuáles van a ser los mecanismos? Va a ser que los anticuerpos como la inmunoglobulina E, que son específicos para la penicilina, la van a reconocer. Esto desencadenará la liberación masiva de histamina por mastocitos y basófilos. Y sus manifestaciones clínicas van a ser broncoespasmos, urticaria, hinchazón y la presión arterial baja, lo cual puede provocar shock anafiláctico. Vamos a tener las reacciones alérgicas como la urticaria e hinchazón tras comer mariscos. ¿Qué es lo que ocurre? Que una persona con alergia a proteínas presentes en mariscos, esto puede ser, por ejemplo, la tropomiosina, va a consumir camarones y su sistema inmune va a reconocer estas proteínas como agentes extraños. Este va a activar los mecanismos como son los anticuerpos como la inmunoglobulina E, que se van a unir a los mismos y esto va a activar a los mastocitos liberando histamina y otros mediadores inflamatorios, el cual va a generar una manifestación clínica como la aparición inmediata de ronchas rojas y elevadas en la piel. Vamos a generar una hinchazón en los labios, lengua o garganta y en casos muy graves puede presentarse dificultad respiratoria o shock anafiláctico. En su comparación vamos a tener que la idiosincrásica depende de una alteración metabólica o genética que no involucra el sistema inmune, mientras que la alérgica va a incluir a la reacción del sistema inmune generada por la inmunoglobulina E y esta puede involucrar histamina y mediadores inflamatorios. Bien, en algunos factores de prevención vamos a tener la identificación de factores de riesgo, que bueno, en este caso sería una análisis detallada y la evaluación del mismo. Después tenemos un monitoreo de signos vitales, que va a ser el seguimiento de la presión arterial, frecuencia cardíaca y la respiración. También nos vamos a ayudar a pruebas de función hepática, que consisten en análisis de sangre para evaluar la salud del hígado. Y bien, esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención.